Muy bien, vamos a empezar con un nuevo tema. ¿Cuál es el tema que vamos a ver el día de hoy? Pues son el concepto o la definición de lo que es valor medio y valor eficaz. Dos términos importantes a la hora de manejar señales electrónicas y sobre todo señales sinusoidales. Para poder entrar en un contexto, primero tenemos que hablar un poco de qué son las señales, ¿sí? Nosotros hablaremos que una señal es toda magnitud física cuyo valor varía en el tiempo, ¿sí? Espacio o cualquier otra variable o variables independientes. Ejemplo, la voz. Mi voz se representa como una señal. Como estoy hablando, va a variar en el tiempo. O por ejemplo, tenemos un voltaje de corriente alterna, ¿verdad? El voltaje de corriente alterna, si bien es cierto, es de 110 a menos 110, pero está alternando, ¿sí? Quiere decir que está cambiando en el tiempo. ¿Se repiten los valores? Sí, pero tiende a cambiar en el tiempo. ¿Qué otras medidas podemos encontrar dentro de señales? Por ejemplo, medidas de temperatura, ¿sí? Medidas de velocidad, ¿sí? Que las podemos tomar en el tiempo, casi la mayoría de un momentito. Casi todas las variables que nosotros manejamos varían en el tiempo, pero también hay señales un poco más sofisticadas que pueden variar, por ejemplo, en función de la frecuencia, ¿sí? Hay un tipo de análisis en el que se analiza, por ejemplo, la magnitud o el cambio de algún tipo de señal, pero en función de la frecuencia. Cuando nosotros hablamos de variable dependiente y de variable independiente, la variable independiente siempre está en el eje de las X y la dependiente en el eje de las Y, ¿verdad? Y cuando hablamos del eje X, normalmente es el tiempo. Y por acá tenemos, por ejemplo, la temperatura, ¿no? En función del tiempo. Tipos de señales que podemos tener en electrónica. Señales cuadradas, por ejemplo, muy utilizadas para representar pulsos positivos y pulsos negativos. Las señales diente de sierra las podemos encontrar a la salida de ciertos equipos, ¿sí? Las señales pulso cuadrados las podemos asociar con señales digitales, por ejemplo, valores que toman 1 o toman 0, o la salida de un Arduino, ¿verdad? Un Arduino puede dar 5 voltios o 0 voltios, pulso cuadrado. Y tenemos las famosas señales sinusoidales. Pues las señales sinusoidales representan el flujo de electricidad de corriente alterna, ya sea voltaje en corriente alterna, corriente en corriente alterna o potencia en corriente alterna, ¿sí? Entonces nos sirven para representar la electricidad. Por lo tanto, nosotros nos vamos a enfocar en el análisis de la senoide. ¿Por qué se utilizan las senoides? Bueno, porque matemáticamente se pueden trabajar de mejor manera, ¿sí? Tanto una función seno como coseno, por ejemplo, la derivada del seno, la derivada del coseno es menos seno, ¿sí? O la integral del seno es menos coseno. Entonces, más bien, siempre la derivada o la integral de una señal sinusoidal es otra señal sinusoidal. Entonces, eso nos da una facilidad al momento de maniobrarlas matemáticamente. ¿Qué más nos dice aquí? Se conoce usualmente como corriente alterna la representación de las senoides y se invierte entre intervalos positivos y negativos. ¿Qué más nos dice? Una señal sinusoidal es fácil de generar y fácil de transmitir. Y aquí hay algo, es una forma de onda estandarizada. Todas las instalaciones domiciliarias, todas las fábricas, o por así decirlo, generadores de electricidad, generan o están generando este tipo de señal.
Entonces nosotros, por ende, estamos en el mismo estándar. ¿Cuáles son las características de las senoides? Muy bien, yo voy a definir, voy a asumir que este va a ser un voltaje que está variando en el tiempo, ¿sí? ¿Qué partes nomás tiene esta senoide? Pues tiene una amplitud, ¿sí? Que se representa con Bm. Tiene el tipo de función de la señal. En este caso es una función seno, o puede ser una función coseno, una función trigonométrica, ¿no? Pero nosotros solo vamos a manejar seno o coseno. Y por el lado de acá vemos que Wt representa el argumento. El argumento de la señal. Y este argumento está compuesto ¿de qué? De una frecuencia angular, que es la letra W, ¿sí? Y del tiempo, ¿sí? Aquí nos define la frecuencia angular de la senoide, ¿sí? Se mide en radianes por segundo, ¿sí? Y cuando hablamos de frecuencia angular hablamos de la velocidad del cambio o la representación del cambio en radianes de una señal sinusoidal o que sea seno o coseno. ¿Qué más podemos definir aquí? ¿Sí? En función de esa frecuencia angular podemos definir el periodo de una señal. ¿Quién me dice que era el periodo de una señal? Esta señal aquí. ¿Quién se acuerda que era frecuencia, que era periodo? A ver, Davis, ¿qué era la frecuencia de una señal? La frecuencia de una señal. Pero la forma como está representada así en el plano, ¿verdad? No, lo que usted como entienda, ¿no? De una señal periódica, ya. Ah, En matemáticas les han de haber dicho en funciones. eso sí. ¿Alguien que le ayude a David? ¿Puede repetir la pregunta, Inge? ¿Qué es la frecuencia de una señal? A ver, ¿quién sabe la respuesta? O el periodo, o el ciclo. ¿Quién se acuerda de esos términos? El periodo de la es lo que señal hacía. no es el tiempo en que se repite. Ya, a ver, ¿qué me decía ahí Henry? No lo entendí muy bien. ¿No El era, Inge, el periodo, número de ciclos que se repite? ¿Cómo? ¿No era tal vez el número de ciclos que se repiten en una onda? Ya, pero ¿qué me está definiendo? la frecuencia de la señal no es el número de veces que se repite Ya, una ¿en qué? unidad de tiempo. En En el el tiempo. tiempo, ¿verdad? Es en el tiempo. Correcto. La frecuencia era el número de veces que se repite una señal en el tiempo y más específico en un segundo. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí habíamos definido el periodo que va a ser igual a 2pi sobre esa frecuencia angular. Pero ¿qué era el periodo? ¿Sí? El periodo era el tiempo que le tardaba a la señal completar un ciclo. ¿Sí? Si vemos esta señal, ¿verdad? Empieza en 0, viene una cúspide positiva, cruza por 0 de nuevo, viene una cúspide negativa, ¿verdad? Y vuelve al 0, ¿sí? Vuelve al 0 y empieza otra vez el ciclo. Quiere decir que el ciclo de esta señal es empezar en 0, ¿verdad? Pasar hacia arriba, hacia abajo y terminar en 0. Ese es un ciclo. Y el periodo va a ser el tiempo que le tome a la señal completar ese ciclo. Es decir, ¿cuánto tiempo hay aquí en 2pi? Y el tiempo, por ende, se mide en segundos. ¿Sí? Ahora, la frecuencia es el número de veces que se repite la señal en un segundo. ¿Sí? Es decir,
¿Cuántas veces termina de completar en un segundo la señal? ¿Sí? ¿Y cuánto es la frecuencia de la señal sinusoidal que llega a nuestra casa? ¿De cuánto es la frecuencia? De 60. De 60 hercios, ¿verdad? Quiere decir que en un segundo se repite 60 veces, ¿verdad? La señal. Por eso es que es imperceptible para nosotros, incluso cuando hacemos las mediciones con el multímetro, casi siempre nos tienen solo valores positivos. ¿Por qué? Porque es imperceptible prácticamente para el instrumento este cambio del ciclo positivo al ciclo negativo, ¿sí? Entonces esta es la frecuencia, las veces que se repite en un segundo. Y para la señal eléctrica 60 hercios. Y si hablamos del periodo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo le toma al periodo completar un ciclo? Sabemos que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Es decir, 1 dividido para 60, ¿cuánto es? 1 para 60. 0.016. 0.016. Es decir, le toma 16 milisegundos completar un ciclo. Es decir, que aquí hay 16 milisegundos. ¿Sí? Ni siquiera un segundo. Por eso es imperceptible, ¿no? Entonces, gracias Oliver, la frecuencia se mide en hercios, ¿sí? Y se puede calcular 1 entre el periodo. La frecuencia angular se mide en 2pi la frecuencia, perdón, y se mide en radianes por segundo. Y el periodo era 2pi, perdón, ya escribí al revés, no que estoy escribiendo directamente. 2pi entre la frecuencia angular o 1 entre la frecuencia. Muy bien, una expresión más general de la senoide. Ya, tenemos la misma representación del voltaje que varía en el tiempo, la amplitud, la función y el argumento, pero aquí vemos que le suma una fase. ¿Sí? Donde nos dice que WT más phi es el argumento. ¿Sí? Entonces todo esto se convierte en el nuevo argumento de la función y phi es la fase. ¿Sí? Tanto el argumento como la fase pueden estar en radianes como en grados. ¿Sí? Adicionalmente, esta fase puede representar un adelanto o un atraso de la señal. Vemos aquí, esta señal que vemos aquí está representada en radianes por segundo, porque está en función de W. Y vemos la señal que está acá abajo, está en función del periodo T. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuál será la forma de medida del de acá abajo? En Segundos. Correcto. ¿Sí? Entonces hay dos formas de representar las senoides. O bien en función de su frecuencia angular, es decir, en radianes por segundo, o bien en función del periodo, ¿sí? Que es en segundos únicamente. Muy bien, estas son características generales que ustedes tal vez ya han escuchado en algún momento, ¿verdad? Ustedes ya sabían, solo que tal vez no se acordaban todavía qué era la frecuencia, qué era el periodo, qué era la amplitud. La amplitud es el valor máximo que puede tomar la señal. En este caso es BM, ¿verdad? Es el valor máximo que puede
tomar la señal. Esa será la amplitud. Entonces, ahora sí vamos a ver las características específicas de las señales de corriente alterna. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Por mi parte no, les. No, ingeniero. Por mi parte, igual, ingeniero. Ya, muy bien. Entonces, vimos ahorita las características generales de una señal en general y hablamos específicamente de la sinoide. Ahora vamos a ver las características de corriente alterna de la señal, ¿sí? Y vamos a definir en primera instancia qué es el valor instantáneo, ¿sí? El valor instantáneo es ese valor que yo tomo y hago una medición. Voy a poner el ejemplo del tomacorriente. Cojo y hago la medición en un punto dado, ¿verdad? Lo que me mide el multímetro, eso lo registro. Digamos que me mide 87 voltios, ¿sí? Ese es un voltaje instantáneo porque lo tomé en ese punto. Entonces nosotros podemos decir que esta señal sinusoidal es una representación de varios voltajes instantáneos, ¿verdad? Justo en este segundo tomé una medición, justo en este segundo tomé otra medida, justo aquí tomé otra medida, ¿sí? Eso será el voltaje instantáneo. Y lo vamos a representar como VT, es decir, es básicamente el voltaje máximo que tomé en ese momento, es decir, una medida instantánea, es decir, la medida de ese voltaje. Por eso está representado como VDT. Valor pico-pico. Mire, valor pico. Lo vamos a representar o bien con el valor B sub P o B sub M. Y ustedes se dan cuenta, este es el que utilizamos para representar la amplitud, ¿sí? Quiere decir que el valor pico es sinónimo de amplitud, ¿sí? Es decir, es el valor máximo que puede tomar mi señal. Ese será el valor pico o el valor BM, ¿sí? Sinónimos. Muy importante que ustedes manejen adecuadamente esta simbología. Y tenemos el valor pico-pico, que se va a representar con la letra B. B, en la parte de abajo vamos a poner P-P, ¿sí? Y es la sumatoria de los valores absolutos máximos, positivos y negativos que toma la señal. Es decir, por aquí, digamos que mi valor máximo es 110 voltios. Y por acá, mi valor máximo es menos 110 voltios. ¿Cuánto es el valor pico-pico? ¿Quién me dice? ¿Es 0 o 220? ¿Qué se resta? ¿Se ¿Sería resta? 0? No, porque dice los valores absolutos, ¿sí? Entonces aquí el valor máximo positivo es 110 más el valor absoluto de menos 110. Por lo tanto, el valor pico-pico son 220 voltios. Muy bien. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? No, de mi parte. No, de mi parte. Ya, muy bien. Entonces hemos visto la definición de la señal sinusoidal. Muy bien, vamos a definir ahora el valor medio de una señal, ¿sí? El valor medio lo vamos a representar así para no confundirnos con el valor pico que teníamos B sub M. Entonces lo vamos a representar como B. En la parte de abajo vamos a escribir medios, ¿sí? Por favor, eso es algo muy importante. Ustedes ahorita todavía no entienden el alcance de manejar bien o mal
una nomenclatura, ¿sí? Entonces, valor medio lo vamos a representar como B sub medio. Sinónimos de valor medio. Ojo, sinónimos voy a poner aquí, porque yo puedo cambiar en el planteamiento de mis ejercicios. Puedo utilizar otros valores, otros nombres, sinónimos. Yo le puedo pedir, calcule el valor medio, o le puedo decir, calcule el valor promedio de la siguiente señal, ¿sí? Entonces, valor medio, valor promedio, sí, no hay otro. Ah, sí, otro sinónimo que le puedo decir, calcule el valor B de C de una señal o el voltaje corriente directa. O también le puedo decir, calcule la componente en DC, perdón, ahí escribí mal, de una señal. Entonces, valor medio yo le puedo decir, calcule el valor promedio, calcule el valor BDC, calcule la componente en corriente directa. ¿Sí? Cualquiera de esos son sinónimos. Ojo, después yo les pongo un planteamiento y lo primero que me dicen, ¿y qué es el valor medio? ¿Qué es la componente en DC? Es lo primero que me preguntan y es lo primero que les explico, ¿no? Ojo con eso. ¿Cuál es la definición del valor medio? ¿Sí? Se define, ¿sí?, para una función periódica, ¿sí?, que es el caso de las señales sinusoidales, es la media algebraica de los valores instantáneos durante un periodo de tiempo. Ojo, media algebraica. Cuando yo escucho media algebraica, estoy hablando de una ponderación, por así decirlo, o de un promedio. ¿De qué? De los valores instantáneos, es decir, de cada uno de los valores que toma en el tiempo esa señal, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando digo la media algebraica, será la ponderación o el promedio de cada uno de esos elementos o cada uno de esos valores durante un periodo de tiempo. Esta definición que vemos aquí, que dice que es la media algebraica de los valores instantáneos durante un periodo de tiempo, se define mediante una integral, ¿sí? O se puede expresar matemáticamente mediante una integral. ¿Cuál integral? La que vemos aquí, ¿sí? El valor medio es igual a 1 entre este periodo, ¿sí? Y vamos a tener que integrar desde 0 a ese periodo. ¿Qué cosa? La función que queramos sacar el valor medio en función del tiempo. Para el caso de nosotros será 1 entre el periodo de 0 a t, ¿de qué? De nuestra señal sinusoidal, es decir, que se representaba, de esta forma se representaba la señal sinusoidal y variaba en el tiempo, ¿sí? Resolviendo esta integral, ¿sí? Resolviendo esta integral nos queda de la siguiente forma, ¿sí? Nos queda Bm entre 2pi por menos coseno de Wt. Y ahora nos toca evaluarla de acuerdo a los límites de la integral, ¿sí? Es decir, el periodo es 2pi, ¿sí? Entonces, evaluando esta señal, ¿sí?, esta respuesta en función de estos límites, me queda que el valor medio es de 0 voltios. Y entonces ustedes me van a decir integrales. Es decir, que cada vez que yo quiera saber el valor medio, tengo que hacer una integral.
Sí y no, ¿sí? Para obtener el valor medio de una señal, sí hay que resolver esta integral que vemos aquí. Sin embargo, como es una ecuación estandarizada, ¿sí? Ya hay muchas fórmulas resueltas, ¿sí? Ya hay muchas fórmulas resueltas para los diferentes tipos de señales, ¿sí? Es decir, yo no les voy a poner a resolver integrales. Lo que les voy a hacer es que ustedes tengan a la mano las fórmulas para que puedan resolver los ejercicios, ¿sí? Entonces, ¿sí? Entonces, vamos a ver de qué se trata el valor medio. Voy a representar aquí en la parte de abajo. Esta es una señal sinusoidal que voy a dibujar aquí, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, los valores del semiciclo positivo son los valores del semiciclo negativo, son los mismos pero con signo contrario. Si yo saco un promedio de estos valores, una suma algebraica, ¿cuánto me debería salir si yo hago un promedio en sentido común, sin aplicar la fórmula? Si yo tengo 2 más 3 más 4 más 5 y después tengo menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y quiero sacar el promedio, ¿cuánto me saldrá ese promedio? 0. 0, correcto. Me sale 0. Porque es una ponderación. Entonces nosotros vamos a decir que todas las señales que tienen un semiciclo positivo igual a un semiciclo negativo, su valor medio va a ser 0. Y para entender el concepto de valor medio, lo vamos a definir como la componente en DC. Si ustedes se dan cuenta, esta es una señal sinusoidal. Es puramente sinusoidal, ¿sí? Es decir, que no tiene nada de valores en DC. Por lo tanto, por aquí no es que yo voy a coger el multímetro y lo voy a poner en DC y voy a tener algún tipo de medida. No, ¿sí? Porque es una señal puramente AC. Es una señal pura en AC. Es decir, que solo tiene una componente en AC. Y no tiene una componente en DC. Y ustedes dirán, pero ¿para qué necesito saber si tiene una componente en DC o una componente en AC? ¿Para qué quiero saber si es una señal puramente, si es pura o si no? Bueno, ustedes dirán, pero ¿cuál es el objeto de definir eso? Cuando nosotros hacemos o trabajamos con convertidores de señales, muchas veces lo que tenemos que pasar es de una corriente alterna, cambiar una señal de corriente alterna a corriente directa. Ejemplo, lo que hacen su cargador, su batería, que utilizaron, por ejemplo, en la práctica de ayer. Utilizaban un cargador, ¿verdad?, del celular. El cargador se conecta a los 110 voltios, pero a la salida me da 5 voltios de corriente directa. Entonces hubo un proceso de transformación interna. Quiere decir que a esta señal de 110 voltios que adquirió el cargador, tiene que aplicarle un circuito para agregarle una componente en directa, de tal forma que al final solo le quedó una señal en DC de 9 voltios, de 5 voltios, pura, ¿sí? Sin ningún tipo de variación. No sé si se entiende qué es el valor medio. No sé si me entendieron. Por favor, me preguntan, no pasa nada. Ahora, si yo tuviera la siguiente señal, donde tengo semiciclo positivo, semiciclo negativo en 0, otra vez semiciclo positivo, y ahora en 0 otra vez el ciclo.
¿El valor medio de esta señal será 0 o no será 0? ¿Qué opinamos? No No. será 0. No, No. será No. 0, ¿verdad? No. Correcto, ¿sí? Solo cuando son los valores iguales, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver aquí, yo tengo aquí más adelante. Yo les he puesto aquí, igual en la guía didáctica está, principales formas de onda con las que vamos a trabajar, porque son las principales ondas electrónicas que ustedes pueden encontrar. Por ejemplo, aquí tiene una señal de pulso cuadrado, se conoce, ¿no? Esta es una señal de pulso cuadrado. El valor medio está aquí. Usted ya no tiene que aplicar la integral. No va a tener que poner la integral, no la va a calcular, ¿sí? ¿A qué es igual la integral resuelta? El valor medio dice que es igual a la amplitud de esta señal dividido entre 2. O por ejemplo, tenemos acá, le vamos a poner de nombre a ese un pulso rectangular. ¿Sí? El valor medio, si vemos, el valor medio es 0. ¿Por qué? Porque los valores positivos son igual a los valores negativos. ¿Sí? Entonces, no hay que aprendernos, simplemente hay que ver de qué tipo de señal estoy utilizando. Aquí vemos otro tipo de señal. Una señal diente de sierra me dice que el valor medio es igual a la amplitud dividido entre 2. Perdón, esta es una señal triangular. Es igual que la cuadrada. ¿Que la cuadrada? Ah, sí, correcto. Sí, muy bien, igual que la cuadrada. Y acá tenemos un diente de sierra. Esta se conoce como una señal diente de sierra porque simula los dientes de la sierra, ¿verdad? Nosotros trabajamos. Igualmente, el valor medio es igual a la amplitud entre 2. ¿Sí? Aquí tenemos la salida de un rectificador de media onda. ¿Sí? El valor medio es ese valor de amplitud entre pi. O acá tenemos la salida de un rectificador de onda completa. ¿Sí? El valor medio es 2 veces el valor de la amplitud entre pi. ¿Sí? Entonces, lo que yo necesito es que ustedes tengan muy claro o muy ordenado estas fórmulas para poder hacer los ejercicios. ¿Sí? Y además tener identificado correctamente o utilizar el sentido común. Por ejemplo, que esta A obviamente representa la amplitud de la señal. ¿Sí? Entonces, recapitulando. Valor medio, sinónimo. Valor promedio, componente en DC, valor BDC. ¿Sí? Y es una ponderación o un promedio de los valores instantáneos en un periodo de tiempo. Se definen a través de una integral, pero nosotros como no sabemos integrales, vamos a utilizar fórmulas. El valor medio de una señal que tiene los valores tanto positivos como negativos iguales es 0. ¿Sí? ¿Y qué representa la componente en DC? Pues cualquier